Sí. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta serie premundialista de las mejores selecciones que formarán parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, donde repasamos las convocatorias y las plantillas de estas selecciones. Y el día de hoy toca una selección muy, pero que muy especial. Y es que desde hace años la selección portuguesa de fútbol ha ido presentando un crecimiento exponencial en cuanto a la calidad de sus jugadores individuales. Ya no es un secreto que el señor Cristiano Ronaldo es su mayor figura desde hace ya 20 años, desde el Mundial de 2006, que forma parte de la selección portuguesa. A lo largo de su carrera ha tenido que disputar la mayoría de los partidos con la selección portuguesa, luchando prácticamente solo para llevar a la selección adelante por la falta de jugadores que presenta la selección de Portugal. Sin embargo, en los últimos 10 años, Portugal ha comenzado a generar muchísimos jugadores que se encuentran en la élite del fútbol, y el día de hoy vamos a repasar todos y cada uno de ellos. Vamos a empezar con la convocatoria de los porteros, y es que la selección portuguesa llevó a 4 guardametas o guardaredes. El señor Ricardo Bello, portero del Herkle Birgili de Turquía; el señor Rui Silva del Sporting de Lisboa; el señor Josué Sá del Wolves de Inglaterra; y el primer portero, un portero de élite mundial que ha decidido quedarse bajo decisión propia, a pesar de tener ofertas de muchísimos clubes de la élite europea, en su equipo del cual es hincha, en el equipo de su ciudad, el señor Diogo Costa del Porto de Portugal. Un Porto en el cual es capitán, un jugador en el cual yo he tenido la fortuna de verlo, y puedo mencionar que es un portero con muchísima calidad, tanto en salida de balón, como juego con los pies, como atajadas, y sobre todo es un especialista en penales también. Vamos con la defensa, y tiene convocados al señor Rubén Díaz, defensa central del Manchester City de Inglaterra; Gonzalo Ignacio, defensa central del Sporting de Lisboa; Renato Veiga, defensa central que también puede jugar como pivote recuperador del Villarreal de España; Joao Cancelo, lateral polivalente, puede jugar por ambas bandas, muy probablemente juegue por el lateral derecho del FC Barcelona de España; Nuno Mendes, lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, uno de los mejores jugadores del mundo a nivel general, por supuesto, el mejor lateral izquierdo de la actualidad, muy bueno en defensa, mucho mejor en ataque, muy veloz, casi perfecto; el señor Diogo Dalot, lateral izquierdo del Manchester United; Nelson Semedo, lateral derecho del Fenerbahce de Turquía; y el señor Tomás Araujo, defensa central del Benfica de Portugal. Vamos al mediocampo, una posición que tiene muy bien cuidada, muy bien reforzada, donde se encuentra el señor Vitinha, pivote creador y pieza fundamental del Paris Saint-Germain de Francia, que actualmente se encuentra en su segunda final de Champions League consecutiva. Ya fue campeón de la edición pasada y es el favorito a quedarse y a repetir el título. Joao Neves, mediocampista del Paris Saint-Germain, compañero de Vitinha, otro mediocampista que ha firmado 2 temporadas muy buenas, tal vez sin tanto marketing, pero muy talentoso y muy bueno a la hora de crear juego. El señor Bernardo Silva, un mediocampista que por temas de edad ha reducido un poco temas de velocidad. De joven podía jugar prácticamente como extremo por izquierda, como extremo por derecha, y hoy, debido a su edad, ha permanecido más en lo que siempre fue su posición principal, que es de medio centro o medio centro ofensivo. Un jugador con muchísima gambeta, con un pase bastante decente también, estrella de la primera y única Champions League de Manchester City, acompañado también por el señor Mateus Núñez, otro mediocampista creativo, a veces puede jugar como enganche también en el Manchester City, y uno de los últimos fichajes del señor Pep Guardiola. Después nos vamos al otro lado del Manchester, donde tienen al señor Bruno Fernández, un mediocampista que ya lleva años de trayectoria, lleva casi 10 años con el club de los Red Devils, que en esta temporada se coronó oficialmente como el jugador que más veces ha asistido en una temporada de Premier League, asistiendo un total de 21 veces. Y finalmente el señor Samu Costa, mediocampista y pivote del Mallorca de España. Mallorca que acaba de descender, y que Samu Costa muy probablemente vaya a otro club y que ocupe un rol muy rotativo en la Copa del Mundo. Y vamos con los atacantes, que como no, está en primer lugar el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, jugador del Al Nassr, jugador histórico de la selección portuguesa, 973 goles, acaba de ser campeón de la Liga de Arabia, un jugador que tranquilamente entra en la categoría del mejor jugador de toda la historia, el mayor goleador a nivel selecciones de la historia también, y que se ha puesto el hombro a su selección durante los últimos 20 años, que el día de hoy es un poco raro. Es un jugador que ya se encuentra
encuentra con 41 años, ya no tiene el mismo físico de antes. Obviamente para tener 41 años tiene un físico excelente y que con su capitanía y experiencia puede liderar mucho, sobre todo a nivel ataque, rigiendo más como un 9 rematador, un 9 de área, preparado para hacer los goles importantes de Portugal en la Copa del Mundo. Después está el señor Rafael Leao, extremo izquierdo del AC Milan de Italia, un extremo muy rápido, muy mágico también, tiene mucha gambeta, muchos recursos de regates, de filigranas, de fintas, jugador muy talentoso en general. El señor Francisco Trincao, extremo derecho, que también puede jugar como extremo por izquierda del Sporting de Lisboa. También está el señor Gonzalo Ramos, delantero centro suplente del Paris Saint-Germain, que muy probablemente vaya a ser también suplente en la selección portuguesa en la Copa del Mundo. Hay que decirlo, es un muy buen suplente, cumple muy bien ese rol, ya tiene un hat-trick en unas instancias de fase de grupos por un mundial. Después es el señor Francisco Concienzao, extremo derecho de la Juventus Italia, otro extremo muy rápido, que ha firmado una temporada bastante normalita en la Juventus, ha hecho muy buenos partidos con la selección portuguesa, pero que probablemente sea suplente de esta selección, o dependiendo, bien pueden rotar los extremos con el jugador que voy a decir en este momento, que es el señor Pedro Neto, extremo derecho del Chelsea de Inglaterra, que también puede jugar como extremo por izquierda, un jugador muy talentoso, muy rápido, con mucho gol, que ha hecho una temporada bastante regular, bastante decente, ya campeón del Mundial de Clubes que se jugó en junio de 2025 y que creo yo que va a ser el titular de la selección portuguesa en la Copa del Mundo. Y finalmente el señor Gonzalo Guedes, extremo izquierdo de la Real Sociedad, otro atacante más que ha firmado, que ha generado casi 15 goles de asistencia en esta temporada y que probablemente sea un buen recambio para el señor Rafael Leao por el extremo izquierdo en la Copa del Mundo. Vamos a utilizar la última formación con la que salió Portugal oficialmente en un partido amistoso contra la selección de Estados Unidos, en la que formó con José Sá en el arco, que probablemente sea suplente en la Copa del Mundo, y que Diogo Costa ocupe su lugar como portero titular. Diogo Dalot como lateral derecho, un jugador que tranquilamente podría disputar esta posición como titular en la Copa del Mundo dependiendo de lo que pide el partido. Es un jugador, un lateral más defensivo, y si es que el partido pide un perfil un poco más ofensivo, el que podría ocupar este lugar sería el señor Joao Cancelo. La pareja central, el señor Tomás Araujo y Gonzalo Ignacio, una pareja que me parece que el señor Tomás Araujo podría ser titular en la Copa del Mundo, pero que el señor Gonzalo Ignacio será reemplazado por el señor Rubén Neves, jugador del Manchester City. Como lateral izquierdo salió el señor Joao Cancelo, jugador que yo creo que va a ser o suplente de esta posición o titular como lateral derecho, ya que el señor Nuno Méndez muy probablemente sea el titular en esta posición. Los tres mediocampistas fueron el señor Vitinha, Samu Costa y Bruno Fernández. Dos de esos tres, el señor Vitinha y Bruno Fernández, que fue el enganche de este partido y que probablemente sea el enganche en la Copa del Mundo, van a ser los titulares de esta selección, pero yo creo que en vez del señor Samu Costa muy probablemente juegue el señor Joao Neves. De extremo por derecha señor Rafael Trincao, y como extremo por izquierda el señor Pedro Neto, que muy probablemente en la Copa del Mundo creo que lo van a relegar al extremo por derecha y que le darán esta posición al señor Rafael Leao. Y el delantero centro fue el señor Gonzalo Ramos, un jugador que probablemente también se abanca en la Copa del Mundo, y quien ocupe este puesto es el señor Cristiano Ronaldo. Y ahora sí, antes de decirles cuál creo yo que va a ser el papel que va a tomar Portugal en la Copa del Mundo, vamos con sus últimos partidos, y es que en los amistosos le ganó por un 2-0 a Estados Unidos, empató 0-0 con México jugando con suplentes, en eliminatorias para la Copa del Mundo le ganó por un 9-1 a Armenia, perdió 2-0 contra Irlanda de visitante con un jugador menos, empató con un 2-2 contra Hungría, le ganó 1-0 a Irlanda, le ganó 3-2 a Hungría, goleó 5-0 a Armenia, y antes de las eliminatorias le ganó la final de la Nations League a la selección española de fútbol en un 2-2 que se definió por penales con un 5-3, actual campeón de la Nations League. Y yo creo que la selección portuguesa de fútbol se encuentra como una de las mayores candidatas a ganar la Copa del Mundo. Yo creo que Portugal hoy en día tiene una selección muy competitiva, y que siendo que tiene pilares fundamentales como lo son Joao Neves y Vitinha, que pueden encargarse de crear juego desde atrás, extremos muy rápidos, muy veloces, que pueden generar jugadas de gol, generar jugadas de pases de la muerte para el señor Cristiano Ronaldo, y una defensa bastante competitiva también, que si bien sus centrales dejan un poco que desear, sus laterales están a un nivel muy alto y su portero también lo está. La selección portuguesa se encuentra como una de las mayores candidatas a ganar la Copa del Mundo, no solo por esto, sino porque tienen un estilo de juego muy bien definido. Portugal se ha convertido en una selección que puede jugar mucho al control del balón, a los pases, a la posesión, pero que también, dependiendo de si el partido lo pide o no, pueden jugar mucho también al juego directo por la velocidad tanto de sus extremos como de sus laterales, que si bien su delantero centro Cristiano Ronaldo ya no cuenta con la misma velocidad que contaba en su juventud, sigue siendo un jugador muy rápido que puede llegar como segundo jugador a rematar los centros que le pongan sus compañeros, que al final y al cabo terminan siendo unas balas. Y esto, sumado al nivel que vienen presentando
juntando todos y cada uno de los jugadores hoy en día, y al tener 4 jugadores en el Paris Saint-Germain, que es probablemente el mejor equipo actualmente del mundo, del que mejor juega, y que vienen con una mentalidad y una disciplina a nivel presión, a nivel juego, a nivel equipo, se lo pueden contagiar mucho el resto de sus compañeros, y que creo yo que lo pone sin duda alguna, reitero, como candidato a ganar la Copa del Mundo. Para mí, si tú en 2 meses me vienes a decir que Portugal ganó la Copa del Mundo, no me sorprendería. Obviamente me pondría muy feliz que mi héroe de la infancia corone el último título que le falta, que es la Copa del Mundo. Si es que Portugal tiene un momento para hacerlo, es ahora, es hoy, y que incluso ganándole la final de la Nations League a España, es probablemente la selección de fútbol a la que mejor juega actualmente a nivel juego, ¿no? A nivel creación de juego, tiene un mediocampo impresionante, ya hablaremos más en el video dedicado para ellos. A lograr plantarle cara en una final así, te demuestra que está para que selecciones que tienen una plantilla tal vez más cara que la tuya o un mejor estilo de juego que la tuya, encontrar las formas para ganar el partido, porque Portugal se ha convertido en eso, en una selección que sabe encontrar las formas para llevar partidos adelante, y eso es lo que mucho tiempo le faltó. No solo eso, sino el recambio también es uno de los mejores recambios que ha tenido Portugal en toda su historia, sino que la mejor, para mí es la mejor selección portuguesa de toda la historia por lejos. Para mí, si tú le das esta selección al Cristiano Ronaldo de 32 años, el Cristiano Ronaldo del Mundial 2018, tranquilamente te ganará el Mundial, y quién sabe, y en su último baile, en su última oportunidad para la Copa del Mundo, nos pueda deleitar con una actuación estelar. Al final y al cabo sabemos que el señor Cristiano Ronaldo es un jugador de partidos importantes, y en la cita del fútbol más importante de la historia, la cita deportiva más importante de la historia, es ahora cuando tiene un equipo que está para él, y es ahora cuando tiene la oportunidad de hacer. Yo coloco a Portugal como una de las 3 mejores selecciones para la Copa del Mundo, si bien no me parece la mejor, me parece muy candidata para ser, si bien por plantilla tal vez a la tercera de las 3, por lo que nos ha demostrado que puede lograr Portugal con lo que tiene, podría ser la primera. Y quién sabe que podamos ver a un nuevo campeón del mundo. Desde hace mucho no tenemos una nueva selección que sea campeona del mundo, y que Portugal pueda ser la 9ª selección campeona del mundo, y que Cristiano Ronaldo firme lo único que le falta para ser el mejor jugador de la historia indiscutiblemente. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Yo le tengo mucho cariño a la selección de Portugal. Después de todo, viví allá, fui parte de la hinchada portuguesa, siempre lo he sido gracias a mi héroe de la infancia, ¿no? Pero se los digo muy objetivamente, para mí decir que Portugal es candidata a ganar la Copa del Mundo no me parece ninguna exageración. Cuidado lo sorprende. Los estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo, adiós.